En esta clase vamos a ver la segunda parte del trabajo práctico número 9 correspondiente al diseño de un dique. En la primera parte vamos a abordar el problema de abastecimiento, es decir, estudiar cuál es la capacidad de abastecimiento de agua que tiene el dique proyectado, y en la segunda parte vamos a estudiar la capacidad ante el control de crecidas. Bien, respecto a las posibilidades de abastecimiento del dique vamos a considerar dos casos. En el primer caso nos interesa conocer cuál es la altura necesaria del embalse para abastecer a una determinada población que tiene un consumo diario por habitante determinado. Entonces, como datos tenemos el consumo diario por habitante y el tamaño de la población. Disponemos además de la curva histórica, no de caudales sino de volúmenes acumulados. Conociendo el consumo y conociendo a la población, podemos definir la dotación. ¿Qué es la dotación? Fíjense que tiene unidades de volumen sobre tiempo y se define como C por P, el producto de C y P. Es una medida del consumo unitario de agua, o el consumo de agua por unidad de tiempo, de toda la población, no de un solo habitante, sino de toda la población. ¿Cuánta agua por unidad de tiempo, cuánta agua por segundo consume toda esa población? Disponemos para esto de la curva de volúmenes acumulados, que la construimos en la parte 1 del trabajo práctico, en el inciso D particularmente. En esta curva de volúmenes acumulados, fíjense, vamos a estudiarlo un poco. Tiene en el eje de las abscisas el tiempo, en el eje de las ordenadas el volumen acumulado. Fíjense que la pendiente de esta curva tiene unidades de volumen sobre tiempo, es decir, de caudal. Entonces, la curva de volúmenes acumulados, la pendiente nos da el caudal que aportaba el arroyo en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces, en este instante de tiempo de la curva de volúmenes acumulados, el río tenía un muy buen aporte de caudal. ¿Por qué? Porque la pendiente es fuerte, significa que el caudal era bastante importante. En cambio, en las zonas de menor pendiente o de pendiente más horizontal, el aporte del río era mucho menor, ¿no? Por eso la pendiente es más horizontal y significa que estaba aportando menos caudal. Fíjense que la dotación que nosotros calculamos antes, como C por P, también tiene unidades de, dijimos, volumen sobre tiempo. Entonces, también podemos pensarla en cierta manera como un caudal. Es el caudal de agua que consume la población. El caudal de agua que consume la población. Caudal de agua es volumen por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, donde la curva de volúmenes acumulados tenga una pendiente superior a la pendiente que define la dotación, que es una medida, dije antes, y esto es importante, la dotación es una medida de el consumo de agua de la población, ¿no? Por unidad de tiempo, el volumen por unidad de tiempo que consume de agua la población. Entonces, cuando el caudal que aporta el arroyo, que es la pendiente, es mayor, es decir, cuando la curva es empinada y la pendiente de la curva de volúmenes acumulados es mayor que la pendiente correspondiente a la dotación, ¿qué significa? Que el río está aportando más caudal, está transportando más caudal del que es capaz de consumir la población. ¿Está? Entonces hay un sobrante. Ahora, ¿qué pasa cuando acá hay un punto de inflexión? En este punto de inflexión, la pendiente del río, la pendiente de la curva de volúmenes acumulados era mayor, en un momento es igual a la dotación y pasa a ser menor. En este punto, acá, en este tramo horizontal de menor pendiente de la curva de volúmenes acumulados, lo que aporta el río no es suficiente para abastecer a esa población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que embalsar, si quiero aportar. Tengo que tener volumen embalsado para aportarle para consumo a la población. Ok. Entonces, voy a identificar de esta curva de volúmenes acumulados los periodos más desfavorables, que son los periodos con pendiente horizontal extendida durante mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, este que tengo acá. Trazo la tangente a esta curva en un punto por acá y la trazo en un valle por acá. ¿Okay? Es decir, acá
el río venía aportando muy bien, venía aportando más de lo que la población consumía. Acá aporta lo mismo y a partir de acá aporta menos. ¿Está? Hasta que acá en este nuevo punto de inflexión vuelve a aportar más el río de lo que la población consume. ¿Está? Porque la pendiente de la curva negra pasa a ser más grande que la pendiente de la curva roja. Bien, entonces el punto entre tangencias me define el periodo más desfavorable o periodos desfavorables. El más largo va a ser el más desfavorable. Y ahora bien, en este periodo de tiempo, aunque el río aportaba poco, algo aportó. ¿Cuánto aportó? La distancia vertical que hay desde este punto hasta este. Todo esto me lo aportó el río. Y en este periodo de tiempo desfavorable correspondiente a la sequía, un periodo de sequía, ¿cuánto consume de agua la población? ¿Cuánto consume de agua la población? Consume el volumen que va desde acá hasta acá. Todo esto es lo que consume la población. Es el producto de esta pendiente por esta horizontal. Si yo hago el producto de la horizontal por la pendiente, me va a dar la vertical. ¿Okay? Entonces la vertical esta es el consumo de la población. Del consumo de la población durante todo este periodo de tiempo, esta parte me la aporta el arroyo. El resto lo tengo que embalsar si quiero aprovisionar a esta gente de agua. Entonces lo que tengo que hacer es tener capacidad para embalsar este volumen. ¿Tengo capacidad para embalsar ese volumen? Bueno, entro a la curva de volúmenes acumulados, a la curva cota versus volúmenes acumulados con el volumen que tengo que embalsar, intersecto la curva de volumen y me fijo cuál es la cota que necesito tener. ¿Es esta cota mayor o menor a la cota máxima que va a tener mi dique? La cota máxima que va a tener mi dique es, ustedes tienen como cota de coronamiento del dique 260. La cota máxima del vertedero, que es la que tienen que comparar con este valor, es 258. Entonces, ¿por qué? Porque hay 1 metro para oleaje y 1 metro que es la altura del vertedero. Esos son los 2 metros. Entonces, si esta cota que yo necesito es menor que la cota del vertedero, todo bien. ¿Por qué? Porque el vertedero, la altura del vertedero está por encima de esta cota, entonces yo voy a poder satisfacer esta capacidad de embalse, este volumen de embalse. Ahora, si la cota máxima del vertedero es menor que este número, entonces no puedo abastecer a esa población. Entonces, ahora en el segundo caso voy a evaluar otra posibilidad, que es calcular cuál es la capacidad máxima de abastecimiento directamente que tiene el dique. Para eso voy a usar la curva de nuevo caudales, no caudales, volúmenes acumulados, C que es el consumo diario por habitante y la cota máxima del embalse. ¿Okay? La cota máxima del embalse ahora pasa a ser un dato. Bien, entonces esos son los datos que tengo ahora y las incógnitas son la dotación, y una vez que tenga la dotación, que antes era dato, ahora la voy a averiguar, la dotación máxima, puedo calcular con eso la cantidad de habitantes que es posible abastecer. Entonces, ahora ingreso de forma inversa a la curva de cota versus volumen. Ingreso con la cota del vertedero, 258, hasta intersectar a la curva de volúmenes y bajo y determino cuál es el volumen de embalse correspondiente a esa cota del vertedero. Bien, en el periodo más desfavorable, desde el primer punto de tangencia con la dotación original y el segundo periodo de tangencia con la dotación original, ahora desde este punto, que es el punto correspondiente a el segundo punto de tangencia, subo ¿cuánto? Subo el volumen de embalse máximo que tengo, ¿está? Que es este que calculé acá, volumen de embalse. Bien, esto me va a definir una nueva pendiente. Esta pendiente entre el punto inicial y el punto final, esta nueva pendiente puede ser mayor o menor. Esta es la pendiente original de la dotación y esta nueva pendiente puede ser mayor o puede ser menor, ¿tá? Si es mayor significa que la capacidad de dotación, o sea la dotación máxima, me sobra para abastecer a la población.
Si es menor, significa que no es suficiente para abastecer a esa población. Bien, entonces una vez que tengo esa dotación, la divido por el consumo unitario y obtengo la cantidad de habitantes que puedo abastecer, que puede ser mayor o menor que el original. Control de crecida. Vamos a la segunda parte. Tenemos esta que es la curva, el hidrograma histórico de crecida. Bien, esta crecida corresponde a un periodo de retorno determinado. Bueno, y tenemos, ocurre entre el día 7 de abril y el día 9 de abril. Para cada hora tenemos el caudal acumulado para cada una de esas horas. Caudal acumulado durante una hora, estos no son caudales acumulados. Digamos, acá no tengo el caudal a las 22 más el caudal a las 23 y acá no. Bien, entonces la tenemos discretizada toda en intervalos de una hora. Bien, entonces, y así lo vamos a ir estudiando en intervalos de duración de una hora. En el primer intervalo, que es entre las 22 y las 23, ahí tenemos un intervalo de una hora y el caudal medio afluente al embalse en esa primera hora es 8 más 12 dividido 2, o sea 10. Para el segundo intervalo, que va a ser entre las 23 y las 24, el caudal medio afluente es 12 más 20 dividido 2, o sea 32 dividido 2, 16. Bien, y así sucesivamente con todos los demás. Lo vamos a estudiar el control de la crecida a través del método de Horton, que es un método que considera un balance de volumen. Lo que dice es lógico, es algo lógico. Es el volumen afluente menos el volumen efluente es igual al volumen que queda embalsado. ¿Está? Entonces, ¿el volumen afluente cuál es? El caudal es el caudal medio afluente. QAF es caudal medio afluente al embalse en un periodo de tiempo determinado, multiplicado por la longitud de ese periodo de tiempo, delta T, eso me da un volumen. El caudal que es fluente es el caudal que se va. ¿Por dónde se va caudal? Se va parte por un descargador de fondo y parte por un aliviadero lateral. Bien. El caudal que se va por el descargador de fondo es un caudal de magnitud constante. Y se calcula como la velocidad que tiene el agua que escurre por ese tubo circular por el área de la sección transversal de ese tubo. Entonces la raíz de 2G por HF. HF es la carga de agua por encima de este tubo, de este conducto, la carga de agua, y AF es el área de la sección transversal. Bien, eso es una constante entonces. La expresión general para la carga, para la expresión general de descarga por un vertedero, la conocemos del trabajo práctico 4. Esto es una hipótesis, ¿no? Porque dependería del tipo de vertedero, pero bueno, asumamos que es de este estilo. Es mu, que es el coeficiente de gasto, por B por H, que es el área de agua por encima del vertedero, B es el ancho del vertedero, H es la altura del pelo de agua por encima del vertedero, multiplicado por la raíz de 2G por H. B, que es el ancho del vertedero, no lo conozco, lo quiero predimensionar. ¿Cómo hago para predimensionarlo? Bien. Otra cosa, como coeficiente de gasto sumo mu igual 0,45. B es el ancho del vertedero, dije, y lo quiero predimensionar. Para predimensionarlo, asumo un caso desfavorable. ¿Cuál es? Asumir que está pasando por encima del vertedero el caudal máximo de la crecida, y cuando pasa el caudal máximo de la crecida, ¿cuál va a ser la altura en el vertedero? La altura máxima del vertedero. ¿Cuál es la altura máxima del vertedero? 1 metro. ¿Está? Bien, entonces de esa manera predimensiono el ancho B, así a grosso modo el ancho B del vertedero. Entonces una vez que tengo B, todo esto que tengo acá en color violeta es una constante. Bien, entonces puedo definir al caudal que escurre por el vertedero como esa constante por la altura del pelo de agua por encima del vertedero elevado a la 3 medios. Volvemos entonces a la ecuación de balance de volumen, que la puedo reescribir de esta manera. ¿Qué hice acá? Pasé el caudal que escurre por encima del vertedero, que estaba restando en el miembro izquierdo de la igualdad, lo pasé del lado derecho, sumando. Y el volumen de embalse lo puedo escribir como el área de embalse por la diferencia de alturas al principio del intervalo y al final del intervalo. Entonces, la altura al final del intervalo menos
la altura al principio del intervalo de tiempo, eso me da cuánto subió el nivel en el embalse. Lo multiplico por el área de embalse, me va a dar el volumen de agua embalsada. A la vez, el caudal que escurre por el vertedero lo puedo escribir como C por C, que es el coeficiente que determinamos acá, por H, que es la altura por encima del pelo de agua a la 3/2, al final del intervalo, menos C por H a la 3/2 al principio del intervalo, multiplicado por delta T me va a dar un volumen. Esto está multiplicando por delta T y de este lado los dos términos también multiplicados por delta T. Entonces yo puedo dividir a ambos lados por delta T, a ambos lados de la igualdad, y queda esta expresión. Ahora acá agrupo todo lo que interviene HJ y todo lo que interviene HI de distintos colores y los llamo respectivamente F2 y F1. Y esta es la ecuación de Horton, la ecuación de balance de volúmenes. Bien, ahora voy a implementar esa ecuación por medio de esta tabla. Primer intervalo de tiempo es el intervalo entre las 22 y las 23 del día 7 de abril. La longitud del intervalo es 1 hora. Caudal afluente medio, ¿cuál es? Es 8 más 12 dividido 2, dijimos antes, 10. QF es el caudal que es cargado por el descargador de fondo, es una constante. Hago primero esta resta, que es lo que tengo del lado izquierdo de la igualdad en la ecuación de Horton. Caudal afluente menos caudal que escurre por el descargador de fondo, 10 menos K. ¿Cuánto es H1? Bueno, H1 yo voy a considerar que cuando llega a la crecida, voy al caso más desfavorable, cuando llega a la crecida tengo el dique con el agua a nivel de umbral de vertedero. Ese es el caso más desfavorable. ¿Por qué es el caso más desfavorable? ¿Por qué? Porque si el dique estuviera vacío y llega la crecida, ni se entera aguas abajo de que existió una crecida. ¿Por qué? Porque toda el agua se embalsa y nada escurre por encima del vertedero. ¿Está? Entonces eso no afectaría, eso sería un caso muy favorable. Ahora, si el dique está completamente lleno y empieza a llegar una crecida extraordinaria, inmediatamente va a empezar a pasar agua por el descargador, por el aliviadero, por el vertedero, y va a aumentar el nivel aguas abajo. Entonces, H1, esta columna, es el nivel de agua por encima del vertedero al principio de este intervalo. H2 es el nivel de agua al final del intervalo por encima del vertedero. QB es el caudal que escurre por el vertedero y QR es el caudal regulado. Entonces, dijimos, al principio del primer intervalo H1 es 0. La carga por encima del vertedero es 0. ¿Por qué? Porque tengo agua a pelo, digamos, ahí al nivel del umbral del vertedero. Ahora, ¿cuánto vale F1? F1, dijimos, tiene esta expresión, depende de H1. Si H1 vale 0, F1 va a valer 0. Pero en general tiene esta expresión, ¿tá? Entonces, cuando tengo H1, calculo F1 de esta manera, con esta expresión. En este caso, ahí obtengo F1, que si H1 vale 0, va a valer 0. ¿Cómo calculo F2? Bien, fíjense acá. F2 yo puedo calcularlo sumando F1 al lado izquierdo de la igualdad. ¿Por qué? Porque caudal afluente y caudal que descarga por el fondo los tengo. F1 lo acabo de calcular, puedo calcular de esa manera F2. ¿Tá? Entonces de esa manera calculo F2. Y ahí completo esta columna. ¿Cuál es el H2? Bueno, H2 interviene en F2. Entonces, fíjense, F2 lo calculé recientemente, entonces estimo H2 de esta ecuación. Una vez que tengo H2, que es la altura en el vertedero al final del intervalo, calculo cuál es el caudal que escurre por el vertedero como C por H2 a la 3/2. ¿Y cuál es el caudal regulado? Es el caudal que pasa por el dique. Es el caudal que pasa por el descargador de fondo más el caudal que escurre por encima del vertedero. Este es el caudal que escurre por encima del vertedero, que llena esta columna, y el caudal regulado es el caudal que descarga por el descargador de fondo más el caudal que descarga por encima del vertedero. Para el intervalo 2,
Bien, toda esta parte es la misma. Acá, H1, ¿cuál es la altura 1? La altura al principio del segundo intervalo. La altura al principio del segundo intervalo es la altura al final del primer intervalo. Entonces, este H2 viene para acá abajo. Bien, entonces ahí tengo la altura al principio del segundo intervalo. Y una vez que tengo esto, ya puedo completar las demás columnas. Bien, de la misma manera que lo hice para la primera, así para la tercera y sucesivamente para las demás. Bien, de esa manera doy por terminada la tabla esta y puedo graficar los caudales regulados para cada horario. Y lo superpongo esta curva de caudales regulados con la curva correspondiente al hidrograma de máxima crecida e identifico en ese gráfico y marco en ese gráfico cuál es, cuánto se retardó la llegada de la crecida y cuánto tiempo pasó desde que ocurre la crecida en el hidrograma original hasta que ocurre la crecida en el hidrograma regulado y cuánto decreció la magnitud máxima del pico de crecida. Y con eso terminamos el trabajo práctico número 9.